¿Te imaginas encontrar un desierto de arena rodeado por alguna de las montañas más altas del planeta? Pues este lugar existe y está en Baltistán, en el norte de Pakistán. En este vídeo voy a explorar uno de los paisajes más sorprendentes que he visto. Dunas de arena a gran altitud, valles verdes llenos de vida y carreteras que atraviesan montañas gigantescas. También visitaré un lago escondido entre montañas, cruzaremos un puente colgante que no es apto para los que tienen vértigo y conoceremos cómo se vive en esta región remota del Himalaya pakistaní. Prepárate, porque este viaje por Baltistán está lleno de paisajes increíbles y momentos que no esperaba encontrar. Bueno, acabo de llegar a Skardu. Era uno de esos sitios del mundo que más ganas tenía de ver. Y aquí está, aquí estoy, los desiertos de altura de Skardu. No parece que sea real. Fijaros esto, es como un desierto con arena, con sus dunas, pero rodeado de esta cordillera alrededor. ¡Qué auténtica belleza! Fijaros en aquellas montañas, aquello puede ser perfectamente 6.000, 7.000, es increíble. Y el tamaño que tiene esto. O sea, estoy caminando con el grupo de antes, fijaros. Y fijaros la escala, ahora os podéis ver, comparándolo con las dunas. Oh, y además de calor, hace mucho calor, está pegando el sol a tope y estar a tanta altura sin nieve y que haga calor es surrealista. El hecho de que no pueda coger aire bien y además me esté muriendo de calor es un efecto rarísimo. Que se abre detrás de aquellas montañas está el K2, la segunda montaña más alta del mundo. Fijaros en este efecto, está aquí el desierto, ¿vale? Y justo al ladito está toda esta zona de cultivo enorme, con todo tan verde, ¿eh? Detrás mío el desierto, la arena y delante este bosque verde, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué contraste de colores! Y al fondo las montañas de 7.000 metros. Único. Pues en este pueblecito de montaña voy a entrar a un pequeño colmado a comprarme unas patatitas o un snack o lo que sea, a ver qué tiene. A ver qué por acá. Aquí hay un pan que esto está más duro. Se venden calcetines, fruta y nada. Y unas patatas fritas que va a ser la comida de hoy. Pues voy a un pueblecito de carretera que supongo que estará hecho para los coches que van pasando, que se compren su snack para seguir conduciendo a otros sitios, pero muy interesante. Y la verdad es que muy simpáticos todos en las tiendas, siempre te saludan, y te ofrecen su ayuda y todo eso. La verdad, una gente muy agradable en esta parte de Pakistán. Es poco menos que espectacular, hay desprendimientos por los lados, no es precisamente un paseo por el campo, pero la verdad
es que tiene un escenario muy dramático, muy bonito, pero estoy viendo que se está torciendo el tiempo. Así que era el Pakistán salvaje, ¿eh? Mirad qué maravilla, los rápidos, la gente ahí comiendo, que esto tiene una pinta de que va a venir el agua y se va a llevar a la terraza. Y fijaros qué salvaje que es esto, qué terreno, ¿eh? Bueno, no sé si se llega a apreciar, pero esta montaña tan alta que tengo detrás es el Nanga Parbat, que es la 9ª montaña más alta del mundo, con 8.100 y algo metros, y la segunda más alta de todo Pakistán. Pues ahí lo tenéis. Una cosa muy interesante es que ahora mismo estoy a 1.200 metros de altura y aquellos son 8.000. Es decir, que el desnivel que se ve son 7.000 metros. Cuando vas al campo base del Everest, estás a 5.200 metros y el Everest son 8.800. Es una de las montañas con uno de los índices de mortalidad más altos a la hora de escalarla. Pensar que una cosa es la altura y otra cosa es la dificultad que tiene. Monte Everest no es muy difícil de escalar comparado con lo que sería el K2 o comparado con lo que sería esta. Pero fijaros qué auténtica maravilla. Allí hay 8.126 metros de altura. Qué bonito. Esas tres montañas, ¿veis? Pues este es el inicio del Karakorum, el Hindu Kush y el Himalaya. Karakorum, Hindu Kush, Himalaya, y son las tres cadenas montañosas más grandes del mundo que nacen aquí. Bueno, pues voy a ver el Rakaposhi Peak este, que se caracteriza por ser la montaña más alta del mundo. Cuidado que estoy diciendo, en realidad es la montaña número 27 del mundo. Pero desde donde la voy a ver es la que tiene el desnivel más alto, o sea, tiene 6.000 metros de desnivel desde el punto desde donde la voy a ver, lo que la hace la montaña más elevada del mundo. En fin, ahora os lo enseñaré y a ver qué tal está. Y bueno, creedme si os digo que detrás de aquella nube pues está el famoso pico. Fijaros cómo se tiran tirolina desde ahí. ¡Qué miedo! Y delante tengo algo súper icónico que os lo voy a enseñar, que fijaros qué maravilla. Aquí está, este es el famoso lago tan azul que se ve en las fotos, que se ve en otros vídeos. Pasa que hoy está verde porque el cielo no acompaña y según me han dicho cambia de color según la época del año, así que intentaré buscar alguna fotillo de esto que se vea bonito. Y fijaros allí aquel deslizamiento brutal que hay, que se cargó, si no me equivoco, como la antigua carretera, y durante bastante tiempo tuvieron que utilizar ferries para mover mercancías desde lo que es la frontera de China hasta lo que es Islamabad y esta parte del mundo. Y ahora pasamos por unos túneles nuevos que os voy a enseñar ahora, que son los que sustituyen la carretera antigua. Pero fijaos en el deslizamiento brutal que hubo por aquí, para que básicamente cerró toda esta parte del lago, ¿eh? Pues aquí lo tenemos. Construyeron esta serie de túneles increíbles que traspasan este pedazo de mamotreco de montaña y que hace que se pueda reanudar lo que es el tráfico de mercancías. Bueno, y ahora vamos a hacer una cosa que no sabía que se podía hacer, que es que hemos bajado al lago y nos vamos a coger un barquito. Fijaros aquí que hay una especie de embarcadero en este lago, que insisto, este lago no era tan grande. Fue cuando se hizo el deslizamiento ese de tierra que se cargó la comunicación entre China y Pakistán y tuvieron que liar todo esto de los túneles y tal,
que fue cuando subió el nivel y cuando se ha hecho una especie de negocio alrededor de alquiler de barcos y de todo tipo de cosillas, que es lo que podéis ver por aquí. ¡Ojito! El barco, no sé si me vais a poder oír, pero mirad qué cacharro. Bueno, para que os hagáis una idea, en estos barcos era de los que transportaban los coches. O sea, antes de que se construyeran los túneles esos que os he enseñado, ponían los coches encima de estos barcos y con esto pasaban de un lado al otro de la carretera. ¡Qué locura! Y aquí detrás mío tengo una de las cosas más famosas de Pakistán, gracias al Instagram, que es el Pasu Suspension Bridge. Fijaros, aquí lo tengo, supongo que lo habréis visto miles de veces en TikTok, Instagram, etcétera, pero es bastante impresionante, sobre todo lo largo que llega a ser, es larguísimo, y lo que te queda detrás, que son los Pasu Cones, los conos de Pasu, que son estas montañas tan dramáticas, con esas puntas arriba afiladas, que es realmente precioso. Pero bueno, si tenéis curiosidad de cómo es el puente y cómo sería cruzarlo, aquí os lo enseño y fijaros los agujeros que tiene, que voy a poner un poquito más aquí. Fijaros que de aquí os entra perfectamente lo que es un pie, ¿vale? Y llegaréis y os podréis caer perfectamente. Entonces, por lo que me están comentando por aquí, parece que hubo un accidente y alguien cayó al agua, y entonces desde ahora hacen que la gente se tenga que poner pues el chaleco, como por ejemplo la chica esta, ¿veis? Se tiene que poner el chaleco para cruzarlo, cosa que estropea un poquito las fotos si lleváis el modelito, pero bueno, fijaros qué largo que es y cuánta gente que hay cruzándolo. Y por lo que veo, parece que esto es como una zona que se ha hecho muy popular entre el turismo, y hay un montón de restaurantes en el caminito para llegar a lo que es el puente, y de tiendecitas de souvenirs y todo eso, para llegar a este punto que lo ha hecho famoso las redes sociales, ¿no? Qué curioso. Bueno, cenita, y me he venido a un sitio donde hacen hamburguesa de Jack, aquí con esta vista magnífica de los conos de Pasu. Y fijaros como aquí están cocinando, hello guys, la carne de Jack, fijaros qué buena, y allí se están preparando las hamburguesas, ¿eh? Qué auténtica maravilla. Yo creo que me va a saber esto a gloria, porque tengo un hambre que no me aguanto. Pero mirad el local, qué bonito que es, con esta vista aquí en las mesitas que hay, con esta vista magnífica, aquí, ¿quién le iba a decir, en el norte de Pakistán, muy cerquita de la frontera con China? Y bueno, aquí está, los conos de Pasu, tan cerca como puedo llegar, y a solo unos pocos kilómetros de la frontera con China, la frontera más alta del mundo. Aquí finaliza este viaje por las tierras de Pakistán, naturaleza increíble, montañas de miles y miles de metros, un país precioso, y acaba este vídeo y este viaje con esta vista totalmente impresionante. Muy recomendable, de verdad, si podéis, venid a Pakistán. Pakistán es, sin duda, uno de los lugares más impresionantes que he visitado. Pero este viaje por Pakistán todavía no termina. En los vídeos que te dejo aquí en pantalla puedes seguir explorando otras partes increíbles del país. Más montañas, ciudades fascinantes y lugares que probablemente nunca imaginaste encontrar. Haz clic en uno de ellos y seguimos viajando juntos por Pakistán.